Principios del juicio de Dios, tercera parte. Dice Romanos capítulo 2, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese va a ser nuestro texto el día de hoy. Pablo continúa hablando acerca del día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, como vimos en el versículo 5. Como se mencionó en el capítulo anterior, el día de la ira se refiere al juicio final que Dios hace de toda la humanidad pecadora. Pero se refiere a él, en 2 de Pedro 3:7, como el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así lo pone Pedro. El día del juicio y de la perdición de los impíos. Judas lo pone como el juicio del gran día, versículo 6. Todo se refiere a lo mismo. Pablo explica que ocurrirá en el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Eso también es interesante y por eso somos también amilenaristas. ¿Cuándo va a ocurrir el juicio final? En la segunda venida de Cristo, no después de la segunda, como algunos piensan. Segunda de Timoteo 4:1 dice, en el día en que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y en 2 de Tesalonicenses 1:7 y 8 dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo pone Pablo en 2 Tesalonicenses, el día en que el Señor Jesucristo dará retribución a cada uno. Toda la historia se está moviendo en forma inexorable en dirección a ese gran día. Todos los acontecimientos, los grandes acontecimientos en la historia y personales y de toda la humanidad, todo se dirige únicamente en dirección a ese gran día. Allá es donde todo va a terminar. Ese día terrible, cuando los pecadores de todas las edades caerán en las manos del Dios vivo, cuando todos se enfrentarán inevitablemente cara a cara frente al juez y Señor del universo. Dios se ofrece a sí mismo como un padre para la humanidad caída. Él, vamos a decir, les implora. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo dice que os rogamos, ¿no es verdad? Como si Dios os rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Dios casi que implora a que acudan a Él para obtener salvación a través de su Hijo, porque Él no quiere, como dice en 2 de Pedro 3:9, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay que decir esto otra vez. Hace 15 días hablamos muchísimo acerca de la bondad, de la misericordia, de la longanimidad de Dios. ¿Recuerdan ustedes, no? Sí, el juicio va a llegar y no va a ser injusto. ¿Por qué? Porque después de tanta gracia derramada sobre todos los hombres, pecadores y culpables como son, pues lo menos que puede esperarse es que haya un juicio. Eso es. No obstante, llegará un día en que se terminen todas las oportunidades para proceder al arrepentimiento. En ese momento, Dios ejecutará su juicio perfecto de forma inexorable o inevitable. Todos van a comparecer. Los primeros 3 criterios en la lista de 7 que Dios aplicará en el juicio final ya fueron discutidos antes. Hablamos acerca del conocimiento de Dios que tienen los hombres. Hablamos acerca de la verdad de Dios que no cambia. Y hablamos acerca de la culpa del hombre. Los siguientes 4 son las obras, versículo 6, recompensas y castigos, versículos 7 al 10, la imparcialidad, versículos 11 al 15, y el motivo, versículo 16. Hoy solamente vamos a hablar acerca de las obras. Versículo 6, otra vez de Romanos 2, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya sabemos que ese día va a venir sí o sí.
Nadie lo va a evitar. ¿Y qué es lo que dice respecto a ese gran día? Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dicho sea de paso, nosotros sabemos, y lo hemos dicho aquí muchas veces, cuando los apóstoles hablan, ellos hablan lo más claro. Ellos, vamos a decir, no requieren interpretación, ellas son la interpretación final de las Escrituras, ¿verdad? Y Pablo está diciendo el que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Aunque este pasaje es sencillo y directo, abarca varias verdades que fácilmente pueden ser malinterpretadas si no se estudian de forma cuidadosa. En Apocalipsis 20 también, en 2 ocasiones, por lo menos, versículos 12 y 13, se nos dice que los hombres serán juzgados según sus obras. Ustedes los pueden ver ahí en pantalla. Versículo 12 y versículo 13 se nos dice que los hombres serán juzgados según sus obras. Eso no es un simbolismo, eso no es una figura, eso es una palabra directa, ¿verdad? Y esa es la misma verdad que Pablo destaca aquí en Romanos 2:6. Es una declaración rotunda de que el Señor va a pagar conforme a sus obras. El juicio por obras es algo que el Antiguo Testamento enseña con toda claridad. El Señor instruyó a Isaías para que declarara lo siguiente en Isaías capítulo 3, versículos 10 al 11. Decid al justo que le irá bien. Escuchen esto. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Qué es eso? Las obras. Comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá. ¿Por qué? Porque según las obras de sus manos le será pagado. Ven cómo desde el Antiguo Testamento en alguna manera ya se va dando luz en cuanto al tema de las obras en el día del juicio. Dice, al justo le irá bien, comerá del fruto de sus manos, ay del impío, que según la obra de sus manos le será pagado. A través de Jeremías el Señor proclamó en términos más específicos lo siguiente, Jeremías 17:10. Yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Y quiero que retengan esas palabras porque van a ser la clave para entender todo lo que estamos diciendo en este día. Dice, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Otra vez está aquí el tema de las obras. Jesús reiteró ese principio de juicio enseñando también en Mateo 16:27 que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya el Señor está diciendo en términos un poco más claros, ¿no?, que el Antiguo Testamento. Mucho más claro en realidad. Pagará a cada uno conforme a sus obras. En otra ocasión, en Juan 5, versículo 28 al 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, otra vez, ¿de qué está hablando? De obras. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, obras, a resurrección de condenación. Y quizás, bueno, algunos se pueden estar preguntando, bueno, pues ¿quién hace lo bueno? ¿No es cierto? Y vamos a seguir avanzando. Vamos a ir. Por ahora solo estamos declarando lo que Pablo está diciendo, que el juicio será basado en las obras. Pablo, el gran apóstol de la salvación por gracia solamente a través de la fe, enseñó enfáticamente que el juicio de Dios sobre creyentes, escuchen esto también, e incrédulos por igual estará basado en las obras. 1 Corintios 3:8 dice lo siguiente, el que planta y el que ciega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Labor, obra, trabajo, ¿verdad?
Y prosigue explicando versículos 11 al 15. Nadie puede, y pongan atención a esta primera oración, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí? Tengan eso ahí como base. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Cristo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, ¿cuál día? El día del juicio, la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra, ¿cuántas veces hemos visto la palabra obra, no? Ya van 4 veces. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo está hablando aquí del juicio sobre los creyentes, ¿no es cierto? Y está diciendo que va a ser basado en las obras. Ahora, por eso les dije, no quiten la primera oración. Ya está el fundamento. ¿Y quién es el fundamento? Cristo. Ahí no está en juego la salvación, ahí está hablando únicamente de las obras como tal, de las obras. Ok. Hablando a creyentes nuevamente, Pablo escribe lo siguiente en 2 Corintios 5:10. Es necesario que todos nosotros, está hablando a creyentes, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, lo que haya hecho. Obras, otra vez. Incluso en aquella admirable epístola de la gracia, en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, afirma lo siguiente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, trabajo, ¿no es cierto? Eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, mira cómo termina este texto, es increíble. No nos cansemos pues de hacer el bien, obrar el bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo creo que hoy estoy trayendo más textos que nunca, pero quiero hacerlo precisamente para que quede lo más claro posible este tema, porque puede surgir alguna confusión al respecto. Entonces, estamos hablando acerca de el juicio final, va a ser en base a esas obras. Y ahora, obras ya sean, como dice aquí en Gálatas, obras que son para vida o obras que son para muerte. Dios no juzga sobre la base de la profesión religiosa. Escuchen esto. Y aquí vamos empezando a ver la razón de por qué el juicio va a ser basado en las obras. Dios no juzga sobre la base de la profesión religiosa. Es decir, una persona que dice que es creyente, bueno, nosotros tenemos que creerlo y aceptarlo, ¿no es cierto? Y los aceptamos como miembros y los bautizamos, porque nosotros creemos, porque ellos nos están diciendo o nos están declarando su fe, y nosotros así lo asumimos. Pero ellos también saben que si bien a nosotros pudieran engañarnos, a quien no pueden engañar es a Dios, ¿verdad? Y por eso estoy diciendo esto. Dios no juzga sobre la base de la profesión religiosa. Muchos, como dice nuestro Señor Jesucristo, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿recuerdan? Así que el juicio no va a ser sobre la base de una profesión religiosa. Las relaciones religiosas que tengamos, no importa si perteneces a una iglesia bautista reformada, de sana doctrina. La herencia religiosa de una persona, no importa que haya sido reformado desde niño. Escuchen estas aterradoras palabras de nuestro Señor en el Sermón del Monte, Mateo 7:21.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Bueno, nosotros oramos al Señor y es nuestra convicción de que los que hoy día van a ser bautizados y van a hacerse miembros, ellos lo hacen por convicción, ¿verdad? Así lo creemos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, otra vez, esa palabra, ¿no? ¿Por qué tanta insistencia en lo mismo? Bueno, vamos viendo. Sino el que hace, el que obedece, el que obra la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Evangelio de Juan, lo dije antes de empezar, pero aquí vamos a ir a un caso puntual. El Evangelio de Juan es un gran ejemplo de esto, porque repetidas veces menciona que muchos creyeron en él, sobre todo cuando hacía milagros. Sin embargo, inmediatamente después de sus predicaciones, se levantaba la oposición, incluso por parte de los mismos quienes según habían creído. Y vamos a ver un caso específico en el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 30 al 34. No vamos a tomar mucho tiempo en los detalles porque ya pasamos por ahí con el pastor Ricardo. Solamente quise traerlo para que ustedes vean por qué razón es que nuestro Señor Jesucristo sabía que los que según habían creído en realidad no habían creído. Dice versículo 30, Juan 8, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Escucharon eso? Si vosotros permaneciereis, ¿qué significa eso? Si ustedes perseveran, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes hacen las obras de mi Padre, es lo que está diciendo ahí. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, obediencia, obras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y se lo dijo a quienes habían creído en él. Le respondieron, versículo 33. No, versículo 32. Y conoceréis la verdad, sigue nuestro Señor, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú, seréis libres? Ellos pensaron que porque eran hijos de Abraham, ellos eran libres, ellos eran hijos de Dios, y por lo tanto iban derecho para el cielo. Eso era lo que ellos tenían en mente. Jesús le respondió, versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace obra, estamos hablando de esa palabra, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ven por qué nuestro Señor sabía que los que habían creído no habían creído? ¿Por qué? Pues por sus obras. Eso es el punto. Por sus obras nuestro Señor sabía que ellos realmente no habían creído. Y si no, ¿por qué lo perseguían? Si no, ¿por qué tanta oposición? Versículo 39. Respondieron y dijeron, otra vez, ellos seguían insistiendo en lo mismo. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, aquí para que vean que no soy yo, las obras de Abraham haríais. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuál era la razón o el argumento sobre la cual nuestro Señor Jesucristo sabían que aquellos que decían que habían creído en Él realmente no habían creído? Por sus obras. Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Sencillo. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis, miren aquí les dice el Señor de quién hacen las obras, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Hasta ahí no había dicho más nada. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces ellos dijeron, ellos ya estaban empezando
a captar el mensaje. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Otra vez, porque eran linaje de Abraham, ellos pensaban que eran hijos de Dios. Y Cristo les dice, ustedes hacen las obras de vuestro padre. ¿Y quién era el padre de ellos? Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, como ustedes dicen que es, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué nuestro Señor sabía que los que habían creído no habían creído realmente? Por sus obras. ¿Qué obras hacían según aquellos que habían creído en Cristo? Hacían las obras de su padre. ¿Y quién era el padre de ellos? El diablo. Así de sencillo. Por esa razón nuestro Señor Jesucristo sabía que los que habían creído no habían creído en realidad por sus obras. Dios juzga sobre la base de otros criterios, no como los nuestros, entre los cuales se encuentra todo lo que se ha producido en la vida de una persona. Es el pasaje que leyó el hermano Guadalupe hace un momento en Mateo 25. No vamos a ir allá otra vez porque tomaríamos mucho tiempo. Pero si ustedes se dieron cuenta en la lectura que hizo el hermano, ustedes vieron que el Señor Jesucristo cuando vaya a hacer el juicio final, bueno, lo primero que va a hacer es separar las ovejas de los cabritos. Otra vez, ese juicio no va a ser para decidir quiénes van a ser salvos y quiénes no. Ese juicio ya está decidido. ¿Sí? Eso que lo tengan claro. No es para decidir quiénes van al cielo y quiénes no. El hecho de que ya los separó, ya nos está diciendo eso. Pero no solo eso, sino que nuestro Señor Jesucristo, cuando llama a las ovejas, ¿cuáles son los argumentos que Él le trae o que Él le dice para poderlo dejar entrar al reino de los cielos? ¿Recuerdan? Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Qué son eso? Obras. Entonces los justos le respondieron al Señor, ¿cuándo te vimos de esa manera y te servimos? Estoy parafraseando. ¿Y qué dice Cristo? Cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos pequeños, ¿y saben quiénes son los hermanos de Cristo? Todos ustedes que están aquí, que son creyentes verdaderos, genuinos, todos nosotros somos hermanos de Cristo. Y dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Wow, cuán grande es nuestro Señor. Nos atribuye cosas buenas como si nosotros pudiéramos hacer algo bueno. Y vamos luego a ver un poco más este punto. Pero también cuando se le dirige a los de la izquierda, ¿qué es lo que le dice? Exactamente lo mismo, no más que con un negativo, 2 letras, no. Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y no me visitasteis, en la cárcel y no vinisteis a mí. Esas 2 palabras van a hacer toda la diferencia. Otra vez, ¿de qué está hablando nuestro Señor aquí? Obras. Unos las hicieron, otros no las hicieron. Ahora, hay mucha tela por cortar aquí. Yo sé que alguien puede decir, no, pero hay gente que es mala, perversa y como quiera hace buenas obras. Bueno, vamos a ver si son buenas obras en realidad o no. En el día del juicio, el asunto a definir entonces no será si la persona es judía o gentil, si es pagano u ortodoxo, si es religioso o irreligioso, o si asiste a una iglesia o no. La cuestión será si su vida ha manifestado o no una obediencia genuina a Dios, y esto como resultado de haber creído en Él.
Ese es el punto. Como dice Pablo en Romanos 14:12, en aquel día cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Otra vez, volvemos a la pregunta. ¿Por qué Dios juzgará sobre la base de las obras? Acuérdense que esa es la pregunta del millón. ¿Por qué Dios juzgará sobre la base de las obras? Bueno, vamos a ver aquí unos cuantos textos que nos ayudarán a entender mejor esto. Ya hemos visto algunos que nos han dado luz, pero vamos a ver un poco más. Primera de Samuel 16:7 dice lo siguiente. Es cuando Dios le manda a Samuel que vaya y unja a David. ¿Recuerdan? Isaí le presenta a todos sus hijos, los que él considera que podrían aspirar a un cargo como el de ser un rey de una nación. Y Samuel le pregunta, bueno, ¿y no tiene otro hijo? Ah, sí, pero ese es allá el que cuida las ovejas y bueno. Es decir, el menos calificado, aún para su propio padre, ¿se imaginan? El menos calificado. Y entonces mire lo que Dios le dice a Samuel cuando vaya a escoger al que iba a ser rey de Israel. No mire su parecer ni lo grande de su estatura, como Saúl, ¿no? Él sí podía ser rey porque sobrepasaba a todas las personas de hombros para arriba. Era grande, era fuerte, era guerrero. Dice nuestro Señor, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A los hombres podemos engañar otra vez, a Dios no. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Y aquí está hablando del juicio de Dios específicamente. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. En otras palabras, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. ¿Qué mira el Señor? El corazón. Y entonces a cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bueno, hemos estado diciendo que el juicio de Dios va a ser basado en las obras, ¿no es cierto? Ahora, leyendo estos textos parece ser una contradicción, ¿no? Bueno, no es una contradicción y ya vamos a ver por qué. El juicio de Dios, sin lugar a dudas, va a ser basado en las obras. Pero tengan presente esto que estamos viendo en este momento. Dios no mira lo que mira a los hombres, Dios mira el corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pregunta, ¿el juicio va a ser basado en las obras? Sí va a ser basado en las obras. ¿Cuáles obras? ¿Las que ven los hombres? No precisamente, las que ve Dios. Por eso decía hace un momento, muchos pueden argumentar diciendo, bueno, pero hay personas malas que hacen buenas obras. ¿Saben cuál es el problema con esas buenas obras de esas personas malas? Que en realidad no son buenas. Ese es el problema. No son buenas porque no son producidas por un corazón regenerado. No son buenas porque no provienen de la fe. Por eso, por mejor que luzcan esas personas, sus obras no son realmente buenas. Es por eso también que nuestro Señor declara en el Sermón del Monte lo siguiente, Mateo 5:20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, si se tratara de obras externamente o meramente, ¿quién le gana a los fariseos? ¿No es cierto? Y nuestro Señor está diciendo que si nuestra justicia no supera la de los
escribas y fariseos, no somos dignos de entrar al reino. ¡Wow! Qué duro nos la está poniendo. Pero ¿saben por qué nuestro Señor está diciendo eso? Por los versículos que traje hace un momento. Porque nuestro Señor no mira lo que mira a los hombres, sino que mira el corazón. Los escribas y los fariseos eran muy buenos para aparentar, para quedar bien delante de los hombres. Pero nuestro Señor no se fía de la apariencia. Nuestro Señor mira y pesa el corazón. Y esas son las obras que Dios va a traer en el juicio final. Las obras que vienen directamente del corazón. La razón, podemos concluir esta parte diciendo, la razón por la que Dios juzgará sobre la base de las obras es porque ellas son una clara evidencia de lo que hay en el corazón. Vuelvo y repito porque esto es bien importante. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo va a juzgar en base a las obras? Porque las obras son una clara evidencia de lo que hay en el corazón. Así de sencillo. Nuestro Señor Jesucristo va a traer las obras. Otra vez, el texto de Mateo es muy claro. Nuestro Señor Jesucristo va a traer las obras. Y cuando le pregunten, ¿y cuándo te vimos de esa manera? Nuestro Señor les va a responder. Por esa razón, hermanos, las buenas obras constituyen una base perfectamente válida para el juicio de Dios. Las acciones de una persona se traducen en un indicativo infalible de su carácter. Otra vez nuestro Señor Jesucristo 2 veces declaró en el Sermón del Monte lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16 y 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso el árbol malo puede dar un buen fruto o el árbol bueno dar un mal fruto? Por sus frutos los conoceréis. Las obras en la vida de una persona son una de las bases incambiables e inequívocas sobre las cuales Dios juzgará a los hombres, porque proveen la información más exacta y contundente sobre el estado espiritual del corazón. Entonces, ahora pueden saber y responder por qué razón Dios va a juzgar sobre las obras. Sí, es muy sencillo. Porque las obras son la más clara evidencia del estado espiritual del corazón. Dios no mira lo que mira a los hombres. A los hombres los podemos engañar. Dios mira el corazón. Por supuesto, debe aclararse otra cosa. Aunque las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, enseñan que el juicio de Dios es por obras, en ninguna parte enseña que la salvación sea por obras. Dice el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Todas las cosas buenas que una persona tiene o hace vienen de Dios, quien las provee en su gracia. Y Él es el único a quien debe darse crédito y alabanza por esas cosas. Sí, ahora vamos a hablar de las obras de los creyentes. ¿Cómo se conjugan, no es cierto?, las buenas obras con la salvación. Dice Isaías 48:11 también, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no daré a otro. Dios hace todo absolutamente para su propia gloria, incluida la salvación, incluidas las buenas obras que nosotros los creyentes vamos a hacer. Dios salvará a los que Él tenga a bien salvar, y su gracia soberana excluye por completo la justicia por obras. Eso que quede claro. Hablando del nuevo pacto en su Hijo Jesucristo, Dios prometió a Israel lo siguiente en Jeremías 31, versículos 31 al 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ahí está la razón de por qué Dios hizo uno nuevo.
ellos invalidaron. Es decir, Dios quiso demostrar con el antiguo pacto que ningún hombre por sus propios medios, por sus propias fuerzas o sus propios recursos podría agradar al Señor. Entonces dice aquí, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ven la diferencia? En el antiguo pacto la ley estaba escrita ¿en dónde? En tablas de piedra. En el nuevo pacto Dios se va a encargar de escribir esa ley ¿en dónde? En el corazón. De esa manera nuestro Señor Jesucristo empieza a capacitarnos para hacer esas buenas obras. La esencia del nuevo pacto es la extensión de la misericordia y la gracia de Dios a personas indignas para que vivan en obediencia a su santa ley. La obra de la salvación se debe por entero a la voluntad y el poder de la soberanía y la gracia de Dios. Dice Pablo en 1 Timoteo 1, 15 y 16 lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ahí está, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Otra vez, el juicio va a ser basado en las obras. La salvación es completamente por gracia. A los creyentes en Éfeso, el apóstol les dice lo siguiente, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, aún la fe que se ocupa para creer en Cristo no es nuestra. No la podemos producir nosotros. Esa fe es un don de la gracia de Dios. No por obras, ahí está, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación es enteramente de pura gracia. Pero si la salvación es enteramente por fe, aquí viene otra pregunta importante. ¿Cómo es entonces que las obras forman parte de este cuadro? Si la salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe, ¿cómo las obras hacen parte de este cuadro? Bueno, Pablo continúa su declaración diciendo lo siguiente, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Escuchen esto. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No sé si se dan cuenta ustedes, aquí lo aprendimos en una clase, y quiero traerlo aquí porque aplica muy bien, los indicativos y los imperativos, ¿no es cierto? Aquí hay un montón de indicativos en Efesios 2. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿no es cierto? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Eso qué es? Eso es un indicativo, es decir, que Dios ya lo hizo. Ya somos una nueva creación de parte de Dios. Wow. En Cristo. Y por esa razón, porque ya Dios hizo esa gran obra en nosotros de pura gracia, ahora nosotros estamos llamados a hacer buenas obras. Y añade, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que aún esas buenas obras, las cuales nosotros los creyentes somos llamados a hacer, no son nuestras, ¿sí? Son de Dios. Estamos llamados a hacer las obras de Dios. Por eso es que en el juicio final Dios se va a dar gloria a sí mismo cuando traigas nuestras obras. Porque son aquellas obras que Él ha preparado de antemano. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación. Ahora, dicho sea de paso, ahí no dicen
gánense la salvación. ¿Verdad que no dice eso? Dice, ocupaos, es decir, ya la tienen, no es por obras, eso está claro. Pero ocúpense en ella, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra vez, los indicativos y el imperativo. Aquí aparece el imperativo primero, pero no importa porque como quiera no deja de lado los indicativos, lo cual es la base. Nos manda a que nos ocupemos en nuestra salvación, a ser diligentes en lo que ya tenemos, en lo que ya hemos recibido. ¿Y sobre qué base nosotros podemos preguntarle al Señor? ¿Sobre qué base nosotros podemos ocuparnos en nuestra salvación? Es muy sencillo, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esa es la única razón por la cual nosotros podemos ocuparnos en las cosas que son buenas. El criterio subjetivo de la salvación, hermanos, es la sola fe y nada que se añada a esto. La sola fe. Pero la realidad objetiva de esa salvación se manifiesta en las buenas obras. Es decir, somos salvos por pura gracia y por medio de la fe y nada que se agregue a eso. Pero la realidad objetiva de una persona que dice que ha creído en el Señor Jesucristo son las buenas obras. Ya hemos visto muchísimos textos a lo largo del sermón que nos han señalado exactamente esa verdad. Manifiesta esas buenas obras que le siguen y que son producidas por el Espíritu Santo, quien capacita a los creyentes para realizarlas. Ese texto de Ezequiel me encanta, en el capítulo 36, versículo 26. Miren por qué razón nosotros los creyentes ahora podemos hacer buenas obras. ¿Quieren saber por qué? Os daré corazón nuevo. Acuérdense que Dios no mira lo que miran los hombres, sino que Él mira el corazón, ¿recuerdan? Y acuérdense que yo dije también que las personas malas, aunque hagan buenas obras, en realidad no son tan buenas. ¿Y por qué razón? Vamos a ver aquí. Os daré corazón nuevo. ¿Y por qué razón hay la necesidad de un corazón nuevo? Veamos ahí. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Ven por qué la necesidad de una cirugía de corazón abierto? O más bien un trasplante de corazón. Porque todas las personas por naturaleza tienen corazones más duros que una roca. Y por lo tanto, aunque aparentan ser buenos o hacer buenas obras, no son buenas. No son buenas porque son nacidas de un corazón muerto, de un corazón duro, que no reconoce de dónde viene toda la bondad y la misericordia. No son buenas esas obras. Por eso se hace necesario nacer de nuevo, se hace necesario cambiar el corazón. Y mire lo que sigue, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, aquí está. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. De esa manera Dios se asegura que los creyentes ahora puedan hacer buenas obras. ¿Cómo? Enviándonos a su espíritu para que venga a morar en nosotros y para que ahora hagamos esas buenas obras. Pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuál es la única base sobre la cual nosotros podemos hacer buenas obras? Por el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dada. En otras palabras, la vida que es salvada por fe debe dar prueba de esa salvación haciendo la obra de Dios. Las buenas obras visibles y externas son muestra de esa fe interna en el corazón. El texto de Santiago, no vamos a ir allá otra vez por causa del tiempo, pero ustedes conocen lo que Santiago dice al respecto, ¿no es cierto? Muchos dicen, yo tengo fe. Y él dice, ok, pero los demonios también creen y tiemblan.
Tú me dices, yo te muestro mi fe por mi fe, pero yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué? Porque la fe sin obras, ¿qué dice? Es muerta. Y una fe muerta, ¿para qué sirve? Para nada. Esa fe no salva. La fe viva produce obras. La fe viva, usada por medio del Espíritu, es la que produce en nosotros el querer como el hacer. La salvación no es por obras, pero con toda seguridad produce obras. La presencia de obras genuinamente buenas en la vida de una persona revela que es verdaderamente salva. Y a la vista infalible de Dios, esas obras son un indicativo perfectamente confiable de fe que salva. Otra vez, esa es la razón por la cual el juicio va a ser basado en las obras, porque ese es un indicativo perfecto en el cual Dios va a mostrar a cada uno sus obras y lo que merece. De la misma manera, la ausencia de obras genuinamente buenas revela una ausencia de salvación. ¿Escucharon eso? Así como las buenas obras son un indicativo perfecto de una persona que es salva, de la misma manera la ausencia de obras genuinamente buenas revela ausencia de salvación. En ambos casos, las obras se convierten en base digna de confianza para ejecutar el juicio de Dios. En Romanos capítulo 2 del 1 al 16, Pablo no está hablando acerca de la base para la salvación, como ya hemos dicho, sino de la base para el juicio. Él no empieza a discutir la salvación como tal, aunque ya hizo una afirmación clara en el capítulo 1, sin embargo, él empieza a discutir o ampliar el tema de la salvación hasta el capítulo 3. En el pasaje actual, él está hablando acerca de obras como uno de los elementos o principios que Dios aplica en el juicio. Está discutiendo las pruebas de la salvación, no los medios o la base para alcanzarla. ¿Se entiende la diferencia, no? Está discutiendo las pruebas de la salvación, no la base o los medios para alcanzarla. Si una persona es salva, dará muestra de que es salva. Si no es salva, simplemente no existirán esas pruebas externas. Todo creyente, como cualquier otro pecador, está destituido de la gloria de Dios y no puede alcanzar su justicia perfecta aparte de Cristo. De hecho, en algunas ocasiones va a caer en desobediencia, pero una vida que carece completamente de obras justas no puede afirmar que es una vida redimida. Escuchen esto. El hecho de que los creyentes somos llamados a hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no quiere decir que los creyentes somos perfectos o que no vamos a tener fallas y pecados. Eso que también quede claro. Claro que los vamos a tener mientras estemos en esta vida por causa del pecado que aún mora en nosotros. Pero una vida que carece completamente de buenas obras no puede afirmar que es una vida redimida. Un par de aplicaciones para terminar. Amados hermanos, escuchen la exhortación que nos hace el apóstol a los creyentes en 2 de Corintios, capítulo 13 y el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. El apóstol nos está invitando, hermanos, a que nos autoexaminemos, a que pongamos a prueba nuestra fe. ¿Y cuál es la manera como nosotros podemos poner a prueba nuestra fe? Ya lo hemos dicho. Las obras. Las obras. ¿Estás produciendo? Bueno, no produciendo, Dios es el que las produce, pero ¿estás viviendo, andando en esas buenas obras? Ese es un indicativo sumamente inalterable para saber si eres un verdadero creyente o no. ¿Estás andando en las buenas obras que Dios preparó de antemano? No perfectamente, por supuesto, pero
¿Estás viviendo en ellas? Esa es la prueba que tenemos que hacernos los creyentes. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Si no es un indicativo mínimo siquiera de que en ti hay buenas obras, eso es una alerta, una alarma. Y en tal caso, lo único que puedes hacer es correr a Jesucristo. Pero examinémonos a la luz de las Escrituras y a la luz de las pruebas. Y amigos que están aquí, escuchen el diagnóstico divino respecto a las buenas obras del hombre por sí mismo. Ya lo he dicho y ahora quiero que sea Dios mismo quien se los diga. Una persona mala no puede producir buenas obras, ya lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Bueno, Isaías 64:6 nos da la respuesta. Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias o nuestras mejores obras que podemos hacer como trapo de inmundicia. O sea que lo mejor que una persona sin Cristo puede hacer delante de Dios es comparado con ¿qué? Con trapos de mujer menstruosa. Esas son las buenas obras de las personas sin Cristo. Y por eso no pueden llamarse buenas obras. Que quede claro eso, que quede claro. Romanos capítulo 3 nos resume perfectamente lo que estamos diciendo. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice, como está escrito, citando al Salmo 14 y al Salmo 51, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿El juicio va a ser basado en las obras? Sí, sin duda alguna. Ya sabemos cómo son las buenas obras de los creyentes. Eso fue lo que expusimos durante un buen tiempo. ¿Y qué hay de los que no creen? ¿Pueden hacer buenas obras aparte de Cristo? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es la razón por la cual Cristo le dice, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Aunque algunos pudieran decir, Señor, pero ¿cómo dices eso? Yo hice esto y aquello. No lo hiciste porque nunca creíste en mí. Y por cuanto no creíste en mí, todas tus buenas obras, entre comillas, resultaron siendo trapos de inmundicia. Las únicas obras que son contadas como buenas delante de Dios son aquellas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, aquellas que vienen como resultado de haber creído en Jesucristo mediante la fe. Esas son las buenas obras. Como dice Hebreos 12:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Es más, hay muchas personas que quieren agradar a Dios y sentirse bien con ellas mismas haciendo buenas obras. Ustedes saben eso. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que por más que traten no van a poder hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque sin fe es imposible para alguien agradar a Dios. A menos que creas en Jesucristo no vas a poder agradarlo, por más intentos que hagas. Así que no sigas luchando por tus propias fuerzas. No vas a poder hacer nada por ti mismo. Ven ahora a Jesucristo. Ven y tus obras, aunque imperfectas, empezarán a ser contadas como buenas obras para el día del juicio. Oremos. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Gracias te damos que por Él, Señor,
es que podemos ser contados justos. Y no solo eso, sino que gracias a Cristo y a su Espíritu en nosotros es que ahora nosotros podemos empezar a hacer buenas obras. No por nosotros mismos, sino porque tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer, para andar en esas obras que tú has preparado de antemano. Oh Señor, aquí nada es nuestro, todo es tuyo. Tú te llevas toda la gloria en todo esto. Y también te pido, Señor, por aquellos que aún todavía están sin Cristo y pretenden alcanzar esa justicia por medio de sus propias obras, las cuales nunca les van a servir para tal cosa. Te ruego, Señor, para que les muestres su pecado, su maldad, su pobreza espiritual, y que vengan a Cristo, Señor, para que ya no sigan luchando con sus propias fuerzas, sino que descansen únicamente en su justicia perfecta. Te lo pedimos, oh Señor, en Jesucristo. Amén.